Buenos días, hermanos. Eh, Vamos a intentar de nuevo. Buenos días, hermanos. Buenos días. Eso, hermanos. Es que yo me imagino que por la herencia paterna me iría a quedar sordo, entonces hay que ir entrenando. Bueno, hay que ir entrenando. Mis hermanos, antes de comenzar, les cuento un poco de la ausencia. Como saben, estuvimos en Neiva apoyando el grupo de hermanos allá. Eh, Pues siguen animados, hay dificultades obviamente eh, también en medio de ellos, particularmente razones ligadas a los trabajos de un par de hermanos ahí. Los horarios se les complican, lo que sea, pero siguen animados, tienen el deseo de seguir caminando con Cristo. Estuvimos haciendo algunas visitas. Justo en esa semana hubo unas personas que mostraron interés por conocer más del Señor. Entonces, para que les tengamos en oración, algunos están meditando tomar decisiones eh, humanamente difíciles, digamos. Algunos está pensando dejar su trabajo y dedicarse a otra cosa porque el trabajo está siendo un estorbo para su servicio al Señor. Entonces, para que el Señor les dé sabiduría, les sostenga, les dé fortaleza y les bendiga a ellos también. Muchos saludos mandaron, como decíamos el martes, perdón. Ellos están muy agradecidos porque estemos orando por ellos y porque de una u otra forma estemos pendientes de ellos. Entonces, hermanos, les animo a que continuemos con ellos en nuestras oraciones delante del Señor. Eh, Dicho eso, vamos entonces al libro de Ageo. El libro de Ageo, el libro del profeta Ageo. Mateo, hacia atrás Malaquías, hacia atrás Zacarías y hacia atrás encuentran el libro de Ageo. Ageo capítulo 1. Si se ubican en el libro de Mateo, una vez más, unas paginitas hacia atrás, buscando el comienzo de sus Biblias pueden encontrar Ageo. Que quede claro que estas instrucciones no son para los hermanos. Bueno, los hermanos ya deben tener ahí un separador en la Biblia. Ageo capítulo 1, vamos a leer una vez más desde el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Y le voy a invitar a orar una vez más. Padre bueno, alabamos y bendecimos tu nombre porque no hay otro como tú, porque tú eres Dios grande, excelso, sublime, santo, santo, santo eres tú. Nos postramos, Señor, ante tu presencia, porque eres el único Dios verdadero. Nos postramos, Señor, en gratitud, con regocijo, con humildad, porque te ha placido reconciliarnos contigo cuando éramos tus enemigos, porque intermediaste tú, Señor, para que los que nos habíamos apartado de ti pudiésemos ser recibidos nuevamente. Gracias por la persona amada y preciosa de Cristo, a quien pudimos recordar. Gracias por aquel que es la propiciación de nuestros pecados, que es el único mediador entre tú y los hombres.
Padre, gracias porque por medio de él hemos recibido vida, vida en abundancia. Gracias, Señor, porque podemos ahora estar delante de tu presencia queriendo ser instruidos por ti, reconociendo, Padre, la debilidad de nuestro propio corazón, pero confiando en que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, obrarás poderosamente. Los vasos son de barro, pero el poder es magnífico porque proviene de ti. Así que rogamos, Señor, que sea tu Espíritu dirigiéndonos, mi boca al hablar para que todo sea conforme a tu palabra y cada corazón, Señor, para que tu palabra halle cabida y fructifique para la alabanza y la gloria de tu nombre y para bendición del que recibe tu palabra con fe. Rogamos, Padre bueno, que en todo y por todo sea tu nombre glorificado, que Cristo sea puesto muy en alto y que cada corazón al verle pueda postrarse delante de él. Rogamos que haya salvación para los perdidos y edificación para tu pueblo. En el nombre precioso de él, de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, hermanos. A través de todo el capítulo 1 hemos dicho en los primeros 11 versículos el llamado a atención de Dios hacia el pueblo de Israel. Eh, Dijimos que detrás de todo lo que está sucediendo, uno de los énfasis de Ageo es el tema de la adoración, cómo el pueblo podía rendir una verdadera adoración a Dios. Habíamos dicho en el tiempo que el asunto de la adoración no se limita a los tiempos del culto, no se limita a las prácticas religiosas formales, sino que la adoración debe ser un asunto que está presente todos los días de la vida del hombre. Y en ese orden de ideas, el Señor entonces hace un llamado a su pueblo para que precisamente revise lo que está pasando con su vida diaria y reestructure su vida a la luz de la voluntad de Dios para que pueda ser bendecido. El énfasis que notamos en estos versículos fue referente a las prioridades, cómo el pueblo debía tener un sentido de valor, de orden en su vida, que fuese acorde a la palabra de Dios y que entonces les permitiera disfrutar plenamente de la bendición de Dios. Hasta el versículo 11, el Señor les está reprendiendo, el Señor está amonestándoles, porque parecen no darse cuenta de lo que está sucediendo, están quizá como adormecidos. Pero en el versículo 12 vemos entonces un cambio completo en el que Zorobabel, Josué, que eran los representantes del pueblo, y el resto del pueblo obedecieron la voz del Señor. Y mencionábamos la última vez que en la historia de los profetas, esto parecía un caso bien atípico. Lo común era que los profetas hablaran y la gente no hiciera caso. Pero en este momento el Señor habla y el pueblo de Dios responde. Dice que obedecieron la voz del Señor y las palabras de Ageo, como el Señor le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. El pueblo se humilló delante de Dios. Versículo 13 entonces, que sería el texto, el versículo que nos corresponde hoy. Dice entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Una vez más, se hace presente que Ageo es simplemente un instrumento para comunicar las palabras de Dios. Al comienzo del capítulo, tiempo atrás, hablamos de eso cuando en el versículo 1 leíamos que la palabra del Señor vino por medio de. Y otra vez se recalca aquí que Ageo abre su boca porque el Señor le ha ordenado abrir su boca para entregar un mensaje al pueblo. Sin embargo, este mensaje pareciera ser totalmente opuesto a lo que él ha estado diciendo. Los está reprochando, les está haciendo examinar, como parece que no se dan cuenta de su condición. El Señor es bastante explícito en lo que les está pasando y por qué les está pasando lo que les está pasando. El pueblo obedece, teme, se humilla delante del Señor y el Señor les dice: yo estoy con ustedes. Precioso, ¿cierto?
Tremendas palabras del Señor en este momento para la vida del pueblo. Un escritor dice que aún antes que empiecen en efecto a trabajar, Dios pasa inmediatamente de un tono de reproche o de amonestación a un tono de ternura. Se apresura como a mostrarles el deseo de su corazón de perdonarles, de pasar por alto todo lo sucedido, pero que ahora vivan en fidelidad a Él. Hermanos, tremendo Dios el que tenemos. Un Dios justo. No, él no va a tener por inocente al culpable. El malo no habitará junto a Él. El pecado no prosperará delante del Señor. Pero cuando hay corazones arrepentidos, Él es misericordioso. Amplio en misericordia, dice la Escritura. Amplio en perdonar. Magnífico el Dios al que podemos acercarnos. El pueblo aquí, habiendo comprendido su pecado, habiendo dispuesto su corazón para decir, Señor, tienes razón, necesitamos reorganizar nuestra vida. Necesitamos poner en orden nuestras prioridades. Y en medio de eso, recuerden que hablamos del tiempo, del dinero, del esfuerzo, de las metas. Dicen, sí, Señor, necesitamos poner todas estas cosas en orden. Necesitamos usar mejor nuestro tiempo. Necesitamos usar mejor nuestro dinero. Necesitamos poner metas eternas delante de nuestros ojos. Necesitamos esforzarnos por lo que es de verdadero valor. Sí, Señor, lo haremos. Ahí está la disposición de su corazón. Pero todavía no han hecho nada. O sea, en términos de obras, aún no han hecho nada y el Señor da un paso adelante y les dice, yo estoy con usted. Yo estoy con usted. El Señor alienta sus corazones y fortalece su espíritu con estas magníficas palabras. Yo estoy con vosotros. Ahora, aparte de la palabra del Señor, y quiero decir aparte porque es importante notar que el Señor les ha estado hablando. Y recuerden que las imágenes que el Señor usa y lo que está pasando aquí para el judío, era claro que tenía un fundamento en lo que Dios había dicho tiempo atrás en la ley de Moisés, en Deuteronomio, las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de la desobediencia. O sea, no era algo nuevo lo que acababan de recibir. Ellos podían ver que las palabras de Dios hoy eran conforme a lo que Dios había revelado aún desde tiempo atrás. Entonces, aparte de la palabra del Señor que hablaba a sus corazones y que estaba buscando traerles al Señor mismo, el Señor, por decirlo de cierta manera, añade su presencia. Añade su presencia. De manera que estas palabras del Señor nos hacen entender un poco el corazón de Dios. Porque no es que Dios nos está regañando, es que nos la embarramos y tenga por haberse portado mal. No, lo que Dios está buscando es el corazón de aquellos a quienes les está hablando. Proverbios, capítulo 23, versículo 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando tu corazón esté conmigo, verás la sabiduría de mis caminos, no antes. Cuando tu corazón esté conmigo, entenderás la instrucción, no antes. De manera que cuando leemos, hermanos, la reprensión del Señor aquí, no era para que el pueblo quedara chantado y como se llevaran el regaño que se merecen y listo. Quedó todo hecho. No. Apenas su actitud empieza a volcarse hacia Dios, Dios les está diciendo con estas palabras, esto es lo que estoy buscando. Su corazón. No que hagan cosas diferentes y su corazón no cambie. No, quiero que estén cerca de mí. Ustedes pueden imaginar, hermanos, esta gente con un corazón contrito, siendo confrontados con la palabra del Señor, reconociendo que se han equivocado, sabiendo que están con el agua hasta el cuello, que ya especificaremos un poco en eso, porque lo que hay es trabajo para hacer que no han hecho. Entonces, están aquí, dicen, Señor, imaginen el aliento que estas palabras del Señor trajo
pudo traer a su corazón cuando Él les dice, yo estoy con ustedes. ¿Sí? ¿Siguen conmigo? ¿Cuán- ¿Cuánto consuelo, cuánta fortaleza, la certeza de la presencia del Señor pudo traer al pueblo de Israel en medio de su situación? Entonces, eh, haciendo una reflexión para nosotros antes de continuar, no hay nada más valioso para la vida del pueblo de Dios, para el Hijo de Dios de manera individual, pero para el pueblo de Dios como cuerpo, que la presencia de Cristo, que la presencia de Dios con nosotros. A lo largo de la Escritura, estas palabras se repiten de una u otra manera. A Moisés el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El salmista en David, en el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. El profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, también en momentos difíciles, no te dejaré ni te desampararé. Nuestro Señor Jesucristo mismo le dijo a los suyos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Podemos nosotros participar del aliento de la presencia del Señor? Yo pensé que me iban a dejar sordos con un amén. Pero hermanos, sí, sí podemos. No es Dios distante para nosotros hoy, sigue estando cerca. Pero si revisamos lo que estamos leyendo, entonces necesitamos, bueno, no es letra pequeña, pero no pude pensar en otra manera de comunicarlo. Pero hay una nota aquí al margen que nos muestra que el bien de la presencia de Dios, el valor de la presencia de Dios, lo experimentan aquellos que ajustan su vida a la voluntad de Dios. ¿Me hice entender? ¿Fue claro el asunto? La presencia de Dios está allí y Él con su presencia quiere impartir bien a todos los hombres. Por eso llama a todos al arrepentimiento. Ese es el primer bien que Dios quiere hacer en el corazón de una persona. Sacarle de las tinieblas, traerle de la condenación a la luz. Pero de ahí en adelante sigue siendo lo mismo. El valor de la presencia de Dios en la vida de una persona o la experiencia del bien, porque el valor de la presencia de Dios no va a cambiar nunca. Pero el bien que podemos recibir está en función de si nuestras vidas se ajustan o no a su voluntad. Porque de otra manera la presencia del Señor sobre nosotros será terrible. Como leímos, bueno, no lo leímos hoy, pero como hemos estudiado en los primeros 11 versículos. Si mi vida no se ajusta a la voluntad de Dios, su mano será pesada sobre mí. El salmista dijo, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Por qué? Porque no había confesado mi pecado. Entonces, hermanos, tenemos tremenda bendición delante de nosotros, pero necesitamos ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Si usamos estrictamente de lo que hemos hablado en el pasado, necesitamos revisar nuestras prioridades. Necesitamos hacer un uso bíblico de nuestro tiempo. Necesitamos establecer metas santas delante de nosotros. Necesitamos esforzarnos por la voluntad de Dios. Necesitamos invertir en el reino de Dios. Tiempo, dinero, esfuerzo. Lamentablemente, pareciera que la presencia de Dios no es tan determinante para el pueblo de Dios. Sí hablamos de la presencia de Dios, sí, que chévere, amén. Cristo está en medio de nosotros.
Y si tengo que ser honesto, a veces eso me da bastante temor. Porque en medio nuestro está el que conoce todas las cosas. Aquel ante cuyos ojos no se puede tapar nada. Señor está en medio de nosotros. Amén. Pero ¿cómo estoy yo en la presencia de Él? Eso es distinto. Y por eso les decía, eso a veces me da mucho temor. Porque estoy enfrente del que ve todas las cosas. De pronto delante de cualquiera de ustedes podría estar tranquilo, ¿no? Ustedes no saben lo que hay dentro. Algunos conocen más, otros menos, pero en últimas, lo que uno quiera guardar, lo guarda. No es así como debemos vivir, ¿no? Ustedes me entienden, es simplemente un ejemplo, hermano, pero delante del Señor podemos esconder todo lo que queramos y Él lo va a ver. Él lo va a ver. El ejercicio de la vida cristiana sí tiene una conciencia intelectual de la presencia de Dios, pero no hemos sido transformados por esa realidad. Tanto, espero hacerme entender, tanto como para bien como para mal. Es decir, cuando hablo del mal me refiero a que de pronto haya pecado en mi vida, estoy haciendo lo que no debo hacer y estoy es como escondiéndome. Él lo ve. Y si no me arrepiento, su mano será pesada sobre mí. Pero también para bien en el sentido de, hermanos, estamos en dificultades, necesitamos depender del Señor, ponemos nuestra confianza en Él para que nos lleve adelante, nos sostiene en medio de la vida cristiana. Bueno, o sea, la presencia de Dios no es solo para revisar lo que está mal, no, pero aún para lo que está bien. Parece que su presencia no es tan determinante. ¿Por qué? Porque confío en mi trabajo, confío en mis amigos, confío en mi familia, confío en la plática que me llega de yo no sé qué. Aún en lo bueno, muchas veces no hacemos cuentas con Dios. Las hacemos nosotros y si Él quiere venir, que venga. Pero cuando estamos mal, Señor, ¿dónde te metiste? Ven, corre, ¿por qué no has llegado? Y cuando llega, de pronto tiene que decir, bueno, y por aquí, ¿qué está pasando? Hermanos, David en el Salmo 51 que estudiamos previamente, en el versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, a un corazón contrito y humillado que no desprecias tú. Y más adelante dice, entonces, en el 19, te agradarán los sacrificios. ¿Cómo podemos adorar a Dios si su presencia no nos quebranta? ¿Cómo podemos decir que tenemos un genuino amor por Dios si ni le determinamos? Yo he colocado muchas veces el ejemplo en cuanto a la omnipresencia de Dios, de que creemos o sabemos que Él es omnipresente. Creer es un poco diferente, ¿no? Porque si yo creo que Él es omnipresente, entonces, ¿qué? Pues no me voy a esconder para hacer aquello de lo que me estoy escondiendo de todos los demás. Entonces no voy a esconder aquí en mi corazón cosas que no quiero que los demás vean, porque yo sé que Él está aquí observando todo también. ¿Me hago entender? Hay una diferencia entre saber cosas y creer cosas. Y aún, también hay una diferencia entre creer cosas y estar convencido de ciertas cosas. Hermanos, tenemos delante de nosotros la mayor bendición que cualquier ser humano pudiera tener. La presencia de Dios con su pueblo. ¡Qué privilegio!
En el Salmo 27, David dice también, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa de Jehová. Y su casa es sinónimo de su presencia. El templo, el valor del templo no era tanto el sitio, era porque Dios dijo, aquí voy a vivir. Entonces, cuando se habla de la casa de Dios, está hablando de la presencia misma de Dios. Yo quiero estar en tu presencia. Todo el día, todos los días. ¿Qué queremos nosotros? Yo quiero ver fútbol, yo no sé, solo por mencionar algo. No estoy diciendo que sea malo, cuidado, de pronto me miran así como, vean su partido, yo no sé. Pero hermanos, definitivamente queremos estar presentes en otros lugares más que en la presencia de Dios, buscando su rostro. Ahora el pueblo de Israel puede adorarle porque han ajustado su vida a la voluntad de Dios y la presencia de Dios está en medio de ellos. Entonces la ofrenda es grata delante de Dios. Entonces el pueblo cuando trae los animales, ahora sí pueden regocijarse, no porque matan el animal, sino porque Dios está supliendo por medio del sacrificio. Él está siendo agradado de lo que se le trae. Pero continuemos. En el versículo 14 y 15, dice el Señor, despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra del Señor. Entonces, entendiendo el relato, una primera cosa que queremos observar es cómo ahora el Señor continúa actuando, o bueno, en el versículo anterior hizo una declaración. No sabemos que Dios no dice cosas en vano. Si Él dice algo, es porque así es. Si Él se compromete a algo, es porque lo va a hacer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero vemos ahora cómo el Señor actúa de manera muy específica en medio del pueblo con relación a la disposición del corazón. ¿Y qué es lo que hace? Despierta el espíritu del pueblo. Esto de despertar tiene que ver con provocar a alguien a la acción. En el contexto, tiene que ver con fortalecer al pueblo para hacer la voluntad de Dios. Tiene que ver con que habiendo el Señor visto la disposición de corazón del pueblo, habiendo Dios dado la promesa o la certeza más bien de su presencia con ellos, entonces les infunde el aliento que necesitan para continuar. David en el Salmo también tiene una imagen similar cuando él habla de la vara y el cayado del pastor, que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto no quiere decir, quiero hacer el paréntesis porque, bueno, estamos en el tiempo en el que estamos. Pero esto de despertar el corazón de Dios no quiere decir que esta gente fue movida en contra de su voluntad a hacer una cosa que Dios sí quería que hicieran. Esto no quiere decir que Dios se apoderó de ellos aun cuando no quisieran para que terminaran haciendo lo que Dios quería. Esto no quiere decir que ellos no entendieron absolutamente nada de lo que Dios dijo, pero que de repente cuando Dios lo despertó, todo era claro. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que Dios actúa después que el pueblo ha temido al Señor, se ha humillado delante del Señor, ha reconocido su pecado. Entonces necesitamos volvernos a Él. Entonces su presencia les acompaña y entonces
son provistos del poder de Dios para hacer la tarea que tienen por delante. Todo aquel que fue movido por el temor a Dios, por las palabras de Dios, fue bendecido con el hecho de ser fortalecido en su espíritu para cumplir lo que había que hacer. Un escritor dice, la respuesta de arrepentimiento y obediencia por parte del pueblo permitió que el Espíritu de Dios les diera el poder necesario para realizar la tarea. Y esto que Dios hace, ¿después de qué cosa sucede? Ayúdenme. ¿Qué acaba de pasar después del arrepentimiento? El Señor les ha dicho, yo estoy con ustedes. Y esto que Dios hace, podemos mirarlo es el cumplimiento o es parte del cumplimiento de la promesa de que está con ellos. O podemos decirlo de otra forma, es el efecto de la presencia de Dios con ellos. ¿Sí me hice entender o no? Esto de que sean despertados, hey, Dios está aquí con nosotros. Estamos siendo llenos de poder a manera de ilustración. No estoy diciendo que esencialmente sea lo mismo. A manera de ilustración podemos pensar cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. El Señor les dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga. Y cuando el Espíritu Santo vino, ellos estaban preguntándose qué había pasado. Esto es, la promesa se cumplió, el Espíritu está por fin con nosotros. Ellos no estaban divagando. Y todo esto está como raro, ¿qué será lo que está pasando? No, para los de afuera sí era raro. Pero para los discípulos, el Señor está en medio nuestro cumpliendo su palabra. Bueno, a manera de ilustración, es esta misma imagen. El Señor en medio de su pueblo, cumpliendo su palabra, llevándoles a hacer lo que Él les había mandado a hacer. Cabe mencionar también que esta expresión que despertó el Señor, no es forzoso incluir lo que ha pasado hasta el versículo 11 también. Es decir, no es simplemente un hecho aislado esto que Dios hace, sino que este despertar puede ligarse también con el hecho de que Dios los amonestó por medio de su palabra usando al profeta Ageo. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, no es algo raro que pasó únicamente después de su arrepentimiento, sino que mientras el Señor confronta a su pueblo con su palabra, ¿qué está queriendo hacer el Señor? Despertar el corazón. O sea, la palabra del Señor no sale que porque ya lo mencionamos ahora. Entonces, mientras el pueblo está siendo amonestado, el Señor está queriendo despertar el corazón del pueblo. Pero una vez se han arrepentido, bueno, pueden ahora disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios en ellos, obrando para la gloria de Dios y para el bien de ellos mismos. Otra cosa que el texto muestra, en la que quiero hacer énfasis, es, por decirlo de alguna manera, la materialización de la obra de Dios en el corazón de alguien. Es decir, hay un fruto, hay una evidencia, entre comillas, tangible de que Dios está obrando. ¿Cómo nos dice esto el texto? Una vez despertados por el Señor, ¿qué sucedió? Vinieron y comenzaron la obra. Perdónenme la expresión, pero el tema no es, "Yo siento el espíritu dentro de mí, pero me quedé durmiendo en la casa y no vine a la cena del Señor". No sé qué espíritu sería. Pero si es el Espíritu de Dios, tiene que haber un fruto. ¿Sí o no? Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, por los frutos los conocerán. Bueno, iba a saltar a la reflexión, pero no, todavía no. Porque hay otra cosa que quiero mencionar. Lo otro que hay aquí, hermanos, es que el arrepentimiento
y aún la presencia del Señor con ellos, no quitaron, y cuando digo esto no quiero decir que en todos los casos sea así, pero este caso nos muestra que, por lo menos, no siempre las consecuencias del pecado se van, o no siempre el castigo desaparece. ¿Están conmigo? Me perdieron. Es decir, cuando se arrepintieron y la presencia del Señor vino con ellos, apareció madera. Oiga, esto está como muy duro, ¿o qué es lo que pasa? Apareció madera de repente ahí al lado para que fueran a edificar. ¿Pasó o no? Pasó. Los árboles bajaron del bosque, aquí estamos, ya vinimos en pedacitos y se acomodaron ahí para que ellos arrancaran a trabajar. Eso no pasó. El versículo 8, recuerden lo que el Señor les dijo. Ahora les toca ir al monte, buscar madera, seguramente piedras también. O sea, todo lo que necesitaban para hacer la obra de reconstrucción, vayan a conseguirlo. Cuando se arrepintieron, el Señor, bueno, está bien, aquí se los tengo todos, estaba escondido por aquí. No, vayan a conseguirlo de todas formas. O sea, qué bueno, ya cambiaron de actitud, igual vayan a conseguirlo. A veces la misericordia del Señor es tan grande y algunas cosas desaparecen. Gloria a Dios por eso. Pero lo que necesitamos aprender, hermanos, es que el pecado, y lo mencionamos tiempo atrás, parte de, ¿qué será la palabra? Superar o de ser restaurados después de la presencia del pecado, tiene un elemento llamado restitución. No siempre es igual, no siempre es lo mismo, no para todos los casos funciona igual. Pero definitivamente el que está arrepentido necesita poner en evidencia la sinceridad de su arrepentimiento, de una o de otra forma. Eso significa que a veces toca pedir perdón, eso significa que, no sé, si defraudó al otro con algún billete, bueno, devuélvale su billete, qué sé yo. O sea, hay un camino que toca recorrer donde el arrepentimiento es probado, por así decirlo. Restitución se llama eso en la Escritura. Enseñado desde el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. De manera que el pueblo, aún con la presencia de Dios, aún habiéndose arrepentido, necesitaba ser valiente frente al peso de sus acciones. Claro, ahora con la bendición de la presencia de Dios y decir, bueno, Señor, tú nos acompañas, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y eso parece dar a entender, según el capítulo 2, versículo 18, ya llegaremos allá algún día, que después de esto, lo que empezaron a hacer ni siquiera fue a trabajar en el sitio, en el lote donde estaba el templo. Pareciera ser que pasaron por lo menos 3 meses buscando materiales. Antes de empezar a poner cosas en el lote y empezar a echar para arriba la edificación. 3 meses. Eso no fue que se fue de una y ya, ¿no? Entonces, reflexionando, hermanos, para nuestra vida. Primero que todo, con el primer punto que, perdón, mencionábamos, de Dios actuando en medio del pueblo. Quisiera entregar una palabra de ánimo. Bueno, realmente yo siempre busco animarlos, ¿no? Pero a veces me dicen otras cosas. Y, hermanos, no temamos hacer lo que tenemos que hacer. Yo sé que a veces es difícil. Yo sé que a veces uno no quiere poner la cara, yo sé que a veces uno quiere como salirse por la tangente, yo sé que a veces uno quiere como echarle tierra a todo y dejar que germine algo luego en el futuro. Hermano, no temamos hacer lo que el Señor nos manda a hacer, limitándonos
a lo que hemos visto. Hermanos, si tenemos que hacer ajustes en nuestras prioridades, hagámoslos. Si es que necesitamos sentarnos y organizar mejor la manera como estamos gastando nuestro dinero, hagámoslo. Si es que me he enceguecido buscando metas en este mundo, dejando de lado lo eterno, hermanos, hagamos lo que tengamos que hacer. Y paréntesis, pero al mismo tiempo como ilustración, por eso les pedía oración por la situación de estos hermanos en Neiva, particularmente por uno de ellos. Porque en su comunión con el Señor, él nota que su trabajo es un estorbo para su vida cristiana, para su responsabilidad en el hogar, para poder servir al Señor. Y él dice, tengo que dejar esto. ¿No es fácil? Fácil. Es lo único que conoce, es lo único que ha hecho. Hermanos, pero el Señor está con nosotros. Yo no hubiese llegado a ninguna parte nunca en mi vida. Y seguramente ustedes sabrán que ustedes tampoco. ¿Qué ha sido la diferencia? La presencia del Señor con nosotros. No somos grandes ni nobles, ni, hermanos, yo voy de primero. No somos nadie. Pero su presencia con nosotros nos ha traído hasta aquí. ¿Ustedes se imaginan si nos hubiésemos portado bien todo el camino? Esto sería espectacular. O sea, si hasta ahora es muy bueno, ¿cómo hubiese sido si yo no hubiese sido rebelde en el pasado? ¿Cómo hubiese sido si hubiese respondido mejor a las cosas que el Señor habló a mi vida en algún tiempo de mi vida? Hermano, no temamos tomar decisiones por Cristo, las que sean. Porque no hay cosa que valga más la pena en este mundo que Cristo. Y no hay más que discutir. Ah, pero luego es que este es mi amigo, es que este es mi trabajo, es que este es mi empresa, es que este es mi no sé qué, lo que sea. Póngale ahí lo que sea, que esta es mi moto, ya ustedes saben que las motos y yo tenemos problemas. Hermanos, la presencia del Señor va a traer bendición cuando nos ajustemos a su presencia. En Pedro, y ustedes saquen sus conclusiones. Pero Pedro dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Saquen su calculadora, ustedes solo hagamos cuentas. En Pedro no, en Corintios dice que tenemos este tesoro en dónde? En vasos de barro, hermano. Bueno, los que saben de eso, yo no sé mucho, pero el vaso de barro realmente no es que sirva para mucho. De vez en cuando retiene agua y eso. Pero dice Pedro que el poder que está adentro, ese es el que tiene que hacerse notorio. Ahí está la grandeza de la vida que tenemos. No en que nosotros seamos algo, sino en el poder que Dios ha hecho morar en sus hijos. ¿Cuánta menos esperanza tiene aquel que no ha rendido su corazón a Cristo? Muchos asuntos de la vida, hermanos, no van a ser resueltos hasta que nos sometamos a la voluntad de Dios, en lo que sea, en cualquier área de nuestra vida. ¿Qué tipo de adoración podemos brindar a Dios cuando no queremos someternos a su voluntad? Porque recuerden que detrás de esto es cómo adoramos al Señor genuinamente. Y hermanos, no es porque lo esté haciendo yo, pero realmente hablando con algunos hermanos, miren el tema que trae el hermano Luis de Miguel. ¿Cuál es el tema del hermano? Yo creo que algo nos está diciendo el Señor. ¿Recuerdan cuando vino Anderson? El hermano Anderson. ¿Recuerdan cuando vino Ander? ¿De qué habló Ander?
Bueno, los que se acuerdan ya saben de qué habló Ander. Hermanos, es necesario que los que se acercan a Él le adoren en espíritu y en verdad. En verdad. ¿Cómo podemos adorar al Señor si lo único que estamos escuchando es nuestra propia voz? Si lo que nos guía en este mundo es nuestro propio pensamiento, es nuestro propio corazón. Lo dijeron en la cena, lo tenía aquí hace días. Miremos consideremos un breve momento a nuestro Salvador. ¿Por qué nuestra voz no se une a la de Él diciendo, Padre, que sea tu voluntad, no la mía? Por otro lado, en esto de la presencia de Dios con nosotros, una última reflexión, tiene que ver con precisamente el valor de la presencia de Dios en medio del pueblo. Porque somos muy dados los creyentes a hablar de cuán bien estamos con Dios. En circunstancias de nuestra vida. No, yo con eso tengo paz. No, el Señor sabe. El Señor conoce mi corazón. Otra vez, hermano, eso no, de verdad no nos da miedo eso. El Señor conoce mi corazón. Y lo que estamos haciendo es como mantener una distancia donde yo estoy tranquilo con lo que hago. Pero muchas veces lo que estamos haciendo no se ajusta a la voluntad de Dios. Entonces, ¿sería honesto que yo diga tengo paz cuando lo que hago no se ajusta a la voluntad de Dios? ¿Sería honesto que yo diga el Señor sabe, Él me entiende cuando lo que hago no se conforma a su voluntad? ¿Ven? Es ilógico, es paradójico que digamos este tipo de cosas. Pero hermanos, la presencia del Señor en la vida de alguien va a producir un fruto. Si estás lejos de Cristo, el peso de su ira se agravará sobre ti hasta que te arrepientas. Bueno, buscando que te arrepientas. Y sobre los hijos de Dios, Él quiere traer plena bendición, vida abundante, hablábamos con los jóvenes ayer. Entonces, si estamos tan seguros, tan plenos de que Dios está conmigo y está haciendo cosas, nuestra vida tiene que avanzar. 20 años, un año, 10 años, los que quiera, y seguimos en el mismo lugar, algo nos estamos perdiendo de este asunto de la presencia de Dios. Nuestra vida tiene que crecer. No vamos a ser intachables, un poquito diferente, pero nuestra vida tiene que crecer. Nuestra vida tiene que avanzar. Debemos ser cada vez más semejantes a Cristo y tristemente, ¿qué es lo que vemos? Que el tiempo pasa y parece que los creyentes se parecen menos a Cristo. Nos parecemos, porque con vergüenza tengo que reconocer. Nos sentamos, escuchamos cualquier cantidad de sermones. No, hermano, yo me la paso escuchando prédicas todo el día y entonces, ¿qué está pasando con nosotros? No estoy diciendo que sea malo que las escuchen, tengan cuidado con qué escuchan, pero no es que sea malo que las escuchen. Pero el tema no es escuchar, el tema es hacia dónde vamos, qué está pasando con nuestra vida. La presencia del Señor necesita, o bueno, ya quiere transformar. Como decía, nuestra vida no será perfecta de golpe. No es que hoy, Señor, y ya mañana soy el mejor ejemplo de todos los creyentes que existen en el mundo. No, tampoco funciona así. Pero la inclinación de nuestro corazón va a ser su presencia, va a ser su voluntad. Y su espíritu en nosotros nos va a dar poder
para hacernos cada vez más cerca de la imagen de Cristo. Hermanos, hacer ajustes puede parecer costoso en la vida. Y sí, humanamente. Pero ¿qué hay de mayor valor que nuestro glorioso Salvador? ¿Qué es más precioso que Él? Que podamos arrepentirnos de lo que sea que tengamos que, de manera que nuestra adoración no sean solo palabras, no sean mandamientos de hombres, no sean costumbres, sino que Él se regocije en la adoración que su pueblo le ofrece. Padre bueno, gracias por Cristo nuestro Salvador, al cual cuando contemplamos, Señor, no podemos sino caer a sus pies. Cuán glorioso es Él, cuán débiles somos nosotros. Padre, necesitamos de ti, oh Dios. Necesitamos de tu presencia poderosa con nosotros. Necesitamos, Padre, de la sabiduría que solo tú puedes dar. Gracias, porque estás buscando, Señor, ganar nuestro corazón e infundir en nosotros todo lo que necesitamos para perseverar. Haznos entender nuestros propios errores. Líbranos de las soberbias. Que podamos someternos, oh Dios, a tu voluntad. Padre, queremos adorarte con la amplitud de nuestro corazón y que tú seas agradado, que tú seas enaltecido por cuanto tu pueblo vive para ti. Gracias, Señor, por el ánimo que podemos tener con tu palabra. Gracias, Padre, porque la presencia tuya es lo único que necesitamos. Queremos unirnos a las palabras de David, deseando, Señor, vivir siempre en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres digno. Y en Cristo, Señor, nos encomendamos a ti. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos por la noche.